1944. Las fantasmales ruinas de Varsovia, Polonia. A lo largo de estas maltrechas calles y sus sangrientos muros, miles de ciudadanos polacos lucharon y murieron en una de las más desesperadas y menos conocidas batallas de la Segunda Guerra Mundial. El levantamiento de Varsovia fue la más grande y quizás la más heroica campaña clandestina de toda la guerra. Aunque la lucha bramaba en el corazón de Varsovia, los polacos fueron cruelmente traicionados. No por sus enemigos, sino por sus aliados. Traición. La batalla de Varsovia. Es una historia que comienza el 1 de septiembre de 1939. Cuando Alemania invadió Polonia desde el oeste. 2 semanas más tarde, Rusia golpeaba a Polonia desde el este. Un mes más tarde, después de enfrentarse a ambos enemigos en solitario, su gobierno salió hacia el exilio en París y después hacia Londres. Desde el principio, el gobierno polaco en el exilio organizó una guerra clandestina contra los alemanes desde el interior de la propia Polonia. Era un movimiento clandestino que realmente formaba parte de un Estado clandestino, enzarzado en un conflicto militar y diseñado para recrear una Polonia independiente. Llamado el Ejército Casero Polaco, fue el movimiento de resistencia más duradero de Europa. Solo en Varsovia había más de 40.000 insurgentes decididos a derrotar a los nazis. ¿Qué hacer? La respuesta era unirse a la clandestinidad. Comenzabas distribuyendo panfletos clandestinos. Después ya te graduabas. El ejército casero reclutaba gente a partir de los 16 años. Eran entrenados para el combate a los 18. Tenían campos de entrenamiento clandestinos y todo lo demás. Los miembros más jóvenes nos dedicábamos a los llamados sabotajes menores. Consistían en pintar símbolos en las paredes de las casas de Varsovia, pegar carteles y distribuir panfletos. A la gente de Varsovia le gustaban esas cosas. Lo que querían ver era: Polonia todavía está viva y sana. A mí se me asignó un grupo de jóvenes y yo era el responsable de su entrenamiento. Así que 4 veces por semana pasaba al menos 1 o 2 horas, sobre todo por las tardes, entrenándolos en el uso de las armas y sobre todo lo que íbamos a hacer cuando llegase el momento. Teníamos plena confianza en que el momento llegaría cuando estuviésemos preparados para devolver el ataque. La campaña clandestina se amplió de secuestrar camiones alemanes y descarrilar trenes de mercancías, a poner bombas en los barracones de las SS y a asesinar a oficiales alemanes. A medida que crecía la resistencia, crecía la desesperación de los alemanes. Los primeros arrestos hechos en Varsovia por la Gestapo se basaron en el listín telefónico. Todos los que tenían un título de profesor, doctor o ingeniero o académicos eran arrestados. Comenzaron asesinando a 100 polacos por cada alemán muerto. Acorralaban a la gente. Había ejecuciones públicas. Había horcas en las esquinas de las calles principales. Cuando salías a la calle, podías ser arrestado por cualquier patrulla alemana. Te llevaban bajo custodia a la cárcel. Y desaparecías para siempre. La vida fue así en Varsovia durante 5 años. Todo el mundo estaba amenazado. Entre 1939 y 1944, más de un tercio de la población de Varsovia, unas 460.000 personas aproximadamente, fueron enviadas a los campos de trabajo,
ejecutados públicamente o gaseados en campos de exterminio. Toda mi familia estaba en la lucha clandestina. Durante 5 años, cada noche, cuando me iba a la cama, decía: por favor, Dios mío, no permitas que la Gestapo venga esta noche a por nosotros. Sencillamente, la muerte acechaba detrás de cada esquina. Pero cuando tienes 14, 15 y 16 años, no lo sientes así. Solo pensaba, tengo los nervios de acero, no me asusto fácilmente. Gracias a eso estoy viva. Pero en esta ciudad inmersa en el miedo, la clandestinidad polaca estaba a punto de librar una batalla histórica por la libertad. Fue una operación que pudo haber cambiado el curso de la guerra. Pero se requeriría fundamentalmente la ayuda de los rusos. Y para los polacos eso era un problema. Porque aunque Polonia era ahora aliada de Rusia, durante los 2 primeros años de la guerra, 22.000 oficiales polacos habían sido asesinados por los rusos cuando Stalin estaba aliado con Hitler. En 1943, los restos de 4.300 de ellos fueron encontrados enterrados en fosas comunes. Irónicamente, fueron los alemanes los que hicieron el descubrimiento, cerca de la ciudad de Katyn. La masacre de Katyn fue uno de los crímenes más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Cometido por los soviéticos, ocultado por ellos y negado por ellos mismos. Fue un acto casi genocida. Eran oficiales aliados. Eran aliados de Gran Bretaña. ¿Puede imaginarse si hubiesen matado a 22.000 oficiales norteamericanos o británicos? El mundo se hubiese escandalizado. Cuando los polacos exigieron una investigación, Stalin rompió los lazos con el gobierno polaco en el exilio y los acusó de intentar boicotear la Alianza Occidental. Pero aún después de haber visto las flagrantes evidencias de la implicación de los soviéticos, Churchill y Roosevelt presionaron a los polacos para guardar silencio. La masacre fue ocultada. En enero de 1944, el Ejército Rojo ruso había llevado a los alemanes fuera del territorio ruso y perseguían a las tropas que se retiraban a través del este de Polonia hacia Varsovia. A pesar de su dolor por Katyn, los polacos sentían que no tenían otra elección salvo unirse a las fuerzas rusas. La visión predominante entre los líderes de la lucha clandestina era que, habiéndose preparado para luchar contra los nazis por la capital durante 4 años, habiendo sufrido lo que habían sufrido a causa de los nazis, quedarse totalmente pasivos mientras los ejércitos soviéticos se arrastraban hasta el centro de Polonia hubiera sido realmente una negación de su legitimidad histórica. Sentían que si no actuaban, entonces estarían de hecho abandonando su reivindicación de liderar Polonia como un Estado soberano. El 29 de julio, Radio Moscú emitió una emocional llamada a los ciudadanos de Varsovia para que iniciasen el levantamiento. Los insurgentes planeaban levantarse contra las tropas de 25.000 soldados alemanes y liberar la capital justo antes de la llegada del Ejército Rojo. Sabíamos que algo iba a ocurrir. Se podía ver que las cosas estaban cambiando, que el frente ruso se acercaba. Y nosotros estábamos sencillamente esperando para, bueno, para luchar, supongo. La tensión crecía. Los insurgentes preparaban sus armas. Los civiles estaban atentos al estruendo de la lejana artillería. Pero el 30 de julio estaba a solo 12 kilómetros de Varsovia. A la mañana siguiente, el líder insurgente, el general Bor Komorowski, dio la orden. El levantamiento comenzaría al día siguiente a las 5 de la tarde. Hombres y mujeres, la mayoría de entre 14 y 20 años de edad,
cogieron sus armas, se colocaron sus brazaletes con los colores nacionales de Polonia, el rojo y el blanco, y se prepararon para entrar en batalla. Describir el primer día es difícil. Estábamos tan cansados de los alemanes, de las normas alemanas y de sus arrestos, que lo único que cada uno de nosotros estábamos pensando era en el momento en el que pudiéramos sacar las armas y luchar. El 1 de agosto a las 5 en punto de la tarde comenzaba el levantamiento de Varsovia. Los polacos atacaron 180 posiciones alemanas en los 8 principales distritos de Varsovia. Después de una dura batalla con gas y hasta artefactos caseros, cayeron sobre el cuartel general. Después los insurgentes tomaron el baluarte alemán en la oficina central de correos. El ejército clandestino estaba ganando. Estábamos en un estado de trance. Podíamos caminar con las armas a la vista, con nuestros brazaletes blancos y rojos, y no con las armas escondidas bajo los abrigos. Fue algo increíble. La gente sentía lo mismo. Fue algo sobrecogedor, exultante, un éxtasis. No solo los miembros del ejército clandestino, sino toda la población esperaba el momento de la liberación. Estábamos en una Varsovia libre. La pregunta era: ¿cuánto tiempo permanecería libre Varsovia? El levantamiento de Varsovia estaba cumpliendo los sueños más ambiciosos de los insurgentes. Después de 2 días de combate feroz, controlaban 4 de los 8 distritos de Varsovia. La gente estaba jubilosa. La bandera polaca ondeaba por todas partes. Civiles, hombres, mujeres, viejos y jóvenes estaban arrancando los ladrillos del pavimento, tirando los muebles, volcaban buses y coches para construir barricadas en las calles. Teníamos una gran parte de la ciudad en nuestras manos. Las barricadas tenían que ser construidas a lo largo y a ambos lados de las calles y en las calles principales para que los tanques alemanes no pudieran entrar en nuestras posiciones. Aunque los insurgentes se las arreglaban por sí mismos, habían tenido que pagar un alto precio. Las pérdidas del ejército clandestino aquella primera tarde fueron de unos 2.500 hombres, la misma cifra que habían perdido los aliados durante la primera jornada en las playas de Normandía. A pesar de aquellas encarnizadas batallas, los insurgentes, desesperados, intentan tomar el aeropuerto. Fue un acto fallido. Por supuesto, los alemanes tenían bombarderos. Hacían vuelos desde el aeropuerto en el sentido de las agujas del reloj, bombardeando cada posición del ejército clandestino. Así que las cosas se pusieron bastante peor. Los polacos tenían serios problemas de armamento. Los alemanes poseían las armas más sofisticadas de la Segunda Guerra Mundial. Cargaron sobre nosotros con las armas más pesadas del mundo. Lanzaban tales proyectiles que una casa de 6 plantas quedaba reducida a un montón de escombros. Los insurgentes, unos 40.000, superaban en número a una tropa de unos 25.000 alemanes. Pero solo tenían armas para 2.500 soldados. Aunque los insurgentes carecían de armas, las utilizaron muy hábilmente. Tenían francotiradores muy buenos. Una estadística que me impresionó fue que durante el levantamiento de Varsovia, los alemanes sufrieron el doble,
porque quedaron heridos tanto soldados como los que murieron. Los francotiradores eran tan buenos y la munición tan escasa que tenían un lema: una bala, un alemán. El mayor problema era cómo acercárselo bastante. Los alemanes intentaban mantener la distancia y nosotros intentábamos acortar la distancia porque solo teníamos pistolas. El levantamiento fue planeado para que durara solamente de 3 a 5 días. Pero después del intento fallido de tomar el aeropuerto, parecía que los polacos pronto necesitarían la ayuda del general Konstantin Rokossowski, líder del Ejército Rojo, que estaba justo al otro lado del río. Antes del levantamiento de Varsovia, las órdenes de Rokossowski eran tomar Varsovia. Y el 2 de agosto era la fecha límite que él había dado. En otras palabras, las perspectivas del levantamiento de Varsovia eran más que buenas. Pero el 2 de agosto los alemanes hicieron retroceder a los rusos por medio de un contraataque. Preocupado porque ahora la clandestinidad estaba sin apoyo, el primer ministro polaco, Stanisław Mikołajczyk, voló de Londres a Moscú y se reunió con Stalin. Stalin le prometió que tan pronto como su ejército estuviese reagrupado, enviaría armas y municiones a los insurgentes. Mientras tanto, los polacos tendrían que luchar solos. La batalla de Varsovia había tomado una nueva dimensión. Varsovia era la única ciudad ocupada que se había levantado contra los nazis. En venganza y como lección para toda Europa, Hitler ordenó que toda la ciudad y sus habitantes fuesen borrados de la faz de la tierra. A medida que la ofensiva alemana avanzaba, nosotros nos veíamos empujados a la retirada y las bombas iban ganando terreno. Entonces, por supuesto, las bajas civiles eran probablemente más numerosas que las bajas de aquellos de nosotros que estábamos luchando. Porque bloques enteros de pisos caían derrumbados y la gente quedaba sepultada viva. Hitler encomendó la misión de aniquilar el levantamiento de Varsovia a las brigadas Dirlewanger y Rona, dos de los escuadrones más depravados del frente oriental. Los hombres de la Rona eran bestias sedientas de sangre, simplemente no eran soldados. Solo eran asesinos y violadores. Capturaban a la gente, vertían gasolina sobre ellos y sencillamente los quemaban vivos. Eran muy jóvenes y muy borrachos. Llevaban a la gente a los sótanos de los edificios y le disparaban a todo el mundo. Yo era muy pequeña y delgada y estaba en sus manos. A mí ni me tocaron, pero cuando me levanté, la sangre había salpicado mis zapatos. Estaba empapada de arriba a abajo, con la sangre de aquella gente. Durante la primera semana del levantamiento, más de 40.000 civiles fueron masacrados. Es algo que te queda grabado para siempre. Puedo ver a esa gente, los uniformes alemanes, la gente siendo atormentada, siendo asesinada, y la sangre. Es algo que sencillamente no desaparece, hagas lo que hagas. Pero los insurgentes no daban señales de abandonar. Había 600 compañías del ejército clandestino distribuidas por Varsovia. Y una y otra vez, si los alemanes creían que habían conquistado alguna calle en particular, la bombardeaban desde el aire, la arrasaban hasta el límite. Entonces decían, vale, ha muerto todo el mundo, ¿sabes? Y continuaban. Y al día siguiente veíamos cómo los compañeros salían de los refugios, o de las ruinas, o de cualquier sitio.
Entonces, el 14 de agosto, con la llegada de 8.000 soldados de refuerzo, los alemanes lanzaron una ofensiva contra el distrito estratégico de la Ciudad Vieja. Su objetivo, aislar a los insurgentes que quedaban y liquidar a cada hombre, mujer y niña. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcan en Normandía, abriendo el frente occidental. 2 meses después, los franceses se levantan y con la ayuda de los aliados liberan París de la ocupación alemana. Prácticamente en cada escenario de guerra del mundo, los soldados polacos luchaban codo con los aliados. Aunque en Polonia, el levantamiento de Varsovia estaba entrando en su tercera semana, sin ninguna ayuda aliada. El ejército clandestino polaco todavía resistía, pero era una batalla de un solo bando. Pistolas y bombas caseras contra los tanques y la aviación alemanas. Pero el levantamiento había tocado la fibra de cada polaco. Los civiles de Varsovia se unieron para apoyar la batalla contra los invasores. Muchos se unieron al ejército clandestino de la administración civil, que se responsabilizaba de alimentar a la población y de habilitar hospitales de campaña. Eran fantásticos. No tenían suficientes cirujanos, no tenían suficientes ropas. Los cirujanos operaban allí mismo. Y era impresionante ver cómo se las arreglaban con recursos muy limitados. Algunos de los insurgentes más valientes eran mujeres. Muchas chicas ayudaban como enfermeras. Había una gran necesidad de mujeres que supieran cómo administrar los primeros auxilios a los heridos. Estas chicas llevaban bolsas de ropas o cargaban con las camillas. La vida en Varsovia se volvió surrealista. Dentro de la sitiada ciudad había 2 niveles de existencia. Una era la vida de los insurgentes luchando en la superficie. La otra era la vida subterránea de los civiles y los heridos que habían corrido hacia los sótanos más profundos o que se habían arrastrado bajo las ruinas para escapar de los proyectiles de artillería. La gente tuvo que hacer sus hogares en los sótanos. Y allí estaban, adultos y niños sentados día y noche. Podían salir a veces, tarde por la noche, a respirar algo de aire fresco. Pero todo estaba ardiendo. También salían a buscar agua, porque aquel era un momento en el que no había agua. Íbamos, o más bien nos arrastrábamos hasta el río, y allí cogíamos el agua directamente. En un distrito sitiado, la tentación de un jardín cultivado podía significar la muerte instantánea. Allí había vegetales y tomates en abundancia. La distancia hasta el jardín era de 20 metros. Así que había gente que asumía el riesgo. Y por primera vez vi tomates mezclados con sangre o con trozos de cerebro. El 2 de septiembre cayó la Ciudad Vieja. Y 9 días después, mientras los insurgentes y los ciudadanos de Varsovia luchaban por sobrevivir, el ejército soviético por fin comenzó a moverse. En una contraofensiva atravesó las líneas alemanas y liberó los suburbios de Praga, justo cruzando el río, al otro lado de Varsovia. Los rusos estaban a las puertas. Todo el mundo pensó que en cuestión de unos pocos días estaríamos luchando, atacando a los alemanes que se estarían retirando de la ciudad.
Pero justo cuando los insurgentes esperaban que los rusos continuasen el avance, pararon sobre sus pasos. Con la histórica ciudad a la vista, esperaron mientras los bombarderos alemanes cruzaban el cielo sobre la capital. Una cosa te puedo decir. Estábamos cabreados. Mientras las incursiones aéreas alemanas tenían lugar, yo a menudo pensaba, ¿dónde están esos bastardos? En lugar de venir aquí y echar a los bombarderos, solo muy de vez en cuando oíamos una leve descarga de sus cañones al otro lado del río, en Praga. Así que habíamos visto a los rusos, pero no venían. Habían prometido que vendrían, que estaban cerca, pero no lo hacían. Se quedaron allí, viéndonos morir. Con sus tropas ya listas para ayudar a los insurgentes, Stalin por fin se manifestó. Los insurgentes eran demasiado independientes para el dictador ruso. Su idea de liberación era establecer una autoridad civil procomunista llamada el Comité Lublin. No eran auténticos políticos polacos. Nadie había oído hablar nunca de ellos. Un montón de gente que habían sacado de campos de concentración o de cárceles a los que dijeron, ahora vais a ser ministros de esto o de lo otro. Era una administración de juguete, esperando a ver cuál sería la reacción internacional. El plan de Stalin era instalarlos como el gobierno legítimo de Polonia después de la guerra. Y lo estaba haciendo con la complicidad tanto de los Estados Unidos como de Gran Bretaña. 9 meses antes, en Teherán, Stalin les dijo a Churchill y a Roosevelt que quería Polonia Oriental como su botín después de la guerra. Churchill no oficialmente le dio a Stalin la impresión de que podía obtener lo que quisiera. Al día siguiente, Roosevelt, sin decirle nada a Churchill, le dijo lo mismo a Stalin. Si unes estas dos cosas, Stalin tuvo la impresión de que los poderes occidentales estaban de acuerdo en que la frontera podía ser fijada, y el asunto quedó zanjado. Él sabía muy bien que sus ejércitos estaban haciendo una contribución decisiva en el conflicto armado contra el ejército nazi alemán. Y ese es un hecho innegable. Ansioso por seguir contando con Stalin como aliado, Roosevelt y Stalin, de hecho, establecieron las bases de la división de Europa. Pero el primer ministro del gobierno polaco en el exilio, Stanisław Mikołajczyk, no sabía nada de la traición de Teherán. Y en septiembre de 1944, un mes ya de levantamiento en Varsovia, los insurgentes todavía luchaban una desesperada batalla en la capital. Allí los alemanes los estaban abatiendo con algunas armas particularmente crueles. Tenían esas lanzaderas múltiples. Los polacos las llamaban vacas mugidoras, porque cuando las activaban hacían un terrible ruido chirriante. Los civiles sabían que durante los estallidos tenían solo unos pocos minutos para rescatar a sus compañeros antes de que cayeran los siguientes misiles. Una mujer desesperada estaba buscando a su marido bajo los escombros, en un sótano, y era imposible rescatarlo. Y le dijimos, por favor, entre rápidamente en la trinchera. No lo hizo. Cuando abandonamos la trinchera, vimos el cuerpo de aquella hermosa mujer joven, medio despellejado. A lo largo de la ciudad los combates iban y venían. Algunos edificios eran recapturados y vueltos a perder. Recapturados otra vez y finalmente tomados por los alemanes a quemarropa. En medio de aquel sobrecogedor fuego, los alemanes tomaron distrito tras distrito.
Aunque la ayuda soviética demostró ser una falsa promesa, muchos polacos todavía creían que Churchill y Roosevelt aún los ayudarían. Era su última esperanza. Durante 6 semanas, los insurgentes habían luchado solos contra los alemanes, aunque el Ejército Rojo estaba apostado a pocos kilómetros de distancia. A través de la prensa y la radio, el mundo se enteraba de lo que estaba pasando en Varsovia. La persistencia de los insurgentes puso tanto a Norteamérica como a Gran Bretaña en un aprieto. La cuestión candente era, ¿podían hacer algo los aliados para ayudar? Churchill y Roosevelt comenzaron a presionar a Stalin, y a mediados de septiembre, este finalmente cedió. Ordenó al Ejército Rojo comenzar su ofensiva. Pero fue solo una charada. El 12 de septiembre, 6 semanas después de que nosotros comenzásemos a luchar, cuando ya éramos muy pocos en la ciudad, los rusos decidieron de repente reiniciar su ofensiva. Y de pronto pequeños aviones rusos venían por la noche y soltaban suministros, pero los lanzaban sin paracaídas, simplemente los lanzaban desde los aviones y la mayoría estaban dañados o inservibles. Desgraciadamente, los rifles eran de la Primera Guerra Mundial y la munición no se ajustaba a los rifles. Churchill estaba furioso por la débil intervención de Stalin. Pero la autoridad de Churchill disminuía, al mismo tiempo que el poder de Stalin aumentaba. Esa es la triste realidad. Que la guerra con Hitler suponía una guerra con un demonio, enfrentado a otro demonio. Si los soviéticos no podían hacer un intento serio de ayudar a Varsovia, lo harían los aliados. El 18 de septiembre, los norteamericanos enviaron aviones 107 de la Armada en un peligroso vuelo de 14 horas de duración desde Italia. Se le llamó adecuadamente la Operación Frenética. Hacía sol, era un día bonito. Oímos un gran ruido, un gran estruendo que se acercaba. Por supuesto, sabíamos que se acercaba algo, pero no sabíamos qué. De repente el cielo se llenó de paracaídas. Los insurgentes pensaron, por fin han llegado los refuerzos. Nos pareció ver que eran personas saltando con los paracaídas abiertos. Y era maravilloso realmente ver cientos de esas figuras alargadas. Pero no eran soldados. Eran simples paquetes de comida, munición y armas. Los lanzaban desde tal altura que el 80% de ellos caían en los distritos controlados por los alemanes. Las esperanzas de los insurgentes se habían desvanecido. Pero aún faltaba lo peor. Los alemanes habían escondido bombas de relojería en un pequeño tanque y lo habían abandonado. Los insurgentes llevaron el tanque tras sus líneas. Cientos de alegres ciudadanos se reunieron alrededor. Un joven muchacho con una bandera polaca estaba en lo alto celebrándolo. Estábamos totalmente enloquecidos de alegría a causa del tanque que habíamos capturado. Y el joven muchacho con la bandera polaca en su mano estaba allí. De repente el tanque explotó. Debió de haber unos 300 heridos y otras 300 personas murieron. Aquello fue indescriptible. No se puede explicar en absoluto lo que fue. Bajo el fuerte ataque de la ofensiva alemana, la situación en Varsovia se volvió desesperada. Durante la batalla, los insurgentes habían utilizado las alcantarillas para retroceder, reagruparse y evacuar a los heridos. Los supervivientes de la ciudad vieja se evacuaron por sí mismos a través de las alcantarillas hacia el centro de la ciudad. Así que aproximadamente unos 5.000, muchos de ellos heridos, se arrastraron durante horas a través del alcantarillado, justo por debajo de las líneas alemanas.
Los heridos, que eran totalmente incapaces de caminar, desafortunadamente, tenían que quedarse atrás. Pero aquellos que de alguna manera podían sostenerse eran entregados a las enfermeras. Y aquellas chicas los arrastraban a través de las alcantarillas. Caminábamos sobre gente que había caído, que a veces se incorporaba por un momento, gritaba y caía otra vez. No teníamos fuerza para arrastrarlos. Ya estaban medio muertos. Y nosotros también. Al igual que las calles en la superficie, las alcantarillas y los canales se habían convertido en cementerios, y encontrar el camino hacia la superficie y salir era un asunto de vida o muerte. Estábamos saliendo de los canales cuando vimos la primera cara polaca. Aquel fue probablemente el día más hermoso. Cuando oí una voz polaca en la salida del canal. Porque estaba segura de que podíamos salir y ser disparados por los alemanes. Durante las últimas semanas de septiembre de 1944, con los alemanes controlando las 3/4 partes de la ciudad, la comida era tan escasa que los ciudadanos de Varsovia estaban muriendo de inanición. Las últimas semanas del levantamiento nos comimos todos los caballos. ¿Y después qué? Bueno, después empezamos con los perros y después los gatos. Varsovia se transformó en una ciudad de lamentos y miseria. Pero aún quedaba más devastación por llegar. El 29 de septiembre, 2 meses ya de levantamiento, los alemanes iniciaron un ataque masivo contra Jolibosch, uno de los últimos distritos bajo el control del ejército clandestino polaco. Al día siguiente, los insurgentes de la resistencia habían sido vencidos por fin. El levantamiento había sido aniquilado. Había un chico joven, yo lo estaba sujetando. Y obviamente se estaba muriendo. Me miró y me dijo, espero que esto no haya sido para nada. Espero que no haya sido para nada. El 2 de octubre de 1944, los insurgentes se rindieron oficialmente a los alemanes. Recuerdo aquella mañana fría de octubre. Teníamos exactamente el aspecto que aquellos alemanes querían que tuviésemos, de infrahumanos, no de seres humanos. Dijeron, tenéis hambre y parecéis miserables. Si tuvieseis un espejo, no os reconoceríais. Después de 63 días de batalla, 200.000 polacos habían perdido sus vidas. Miembros supervivientes del ejército clandestino de Varsovia fueron tratados como prisioneros de guerra por los alemanes. Pero para los civiles que sobrevivieron, las cosas fueron muy diferentes. Los civiles quedaron totalmente desatendidos. Fueron expulsados. Los alemanes expulsaron a la población completa. Los llevaron a campos de concentración o se los llevaron a hacer trabajos pesados a Alemania. Los líderes del levantamiento no tuvieron en cuenta salvaguardar el futuro de la población. El 11 de octubre de 1944, Hitler ordenó que lo que quedaba de Varsovia fuese arrasado hasta el límite. ¿Cómo destruir una ciudad? Los alemanes lo estudiaron y dijeron, el Comando Vernichten, que eran los escuadrones de destrucción. Y marcharon calle tras calle colocando dinamita y minas y volando edificios o las ruinas que ya había, uno tras otro. Y la destrucción fue prácticamente absoluta.
El 17 de enero de 1945, 6 meses después de que el Ejército Rojo se hubiese parado a solo 10 kilómetros del centro de la ciudad, entró finalmente en las destrozadas ruinas de Varsovia. Los alemanes, que aún seguían saqueando la ciudad, se rindieron sin un solo disparo. Los soviéticos los empujaron hacia Berlín. Al mes siguiente, los tres grandes se reunieron en Yalta. Allí, Churchill y Roosevelt estuvieron de acuerdo en que Stalin se quedase con la parte oriental de Europa. Y 6 meses después, la Segunda Guerra Mundial terminaba. Pronto fue instalado un gobierno comunista en Polonia, controlado por Stalin. Nos sentimos traicionados por los Estados Unidos en particular, porque a lo largo de toda la guerra, los Estados Unidos habían sido nuestra gran esperanza. Y nos dimos cuenta de que sencillamente nos habían dejado abandonados al mando comunista. Fue un terrible impacto, nos sentimos realmente traicionados. Los líderes de la clandestinidad polaca fueron llevados a juicio en Moscú. Los embajadores británicos y norteamericanos estaban presentes y no dijeron ni una palabra. Los combatientes contra los nazis fueron descritos como herramientas del capitalismo y enemigos del pueblo de Polonia. Mientras tanto, aquellos que habían regresado a Varsovia de sus escondites, de los campos de concentración o de los ejércitos aliados, comenzaron la tarea de reconstrucción de su masacrada ciudad. Recuperábamos ladrillos con las manos desnudas entre los escombros. No había material para construir, no había tecnologías modernas de construcción. Era ladrillo tras ladrillo. Esa fue quizás la última victoria después de la derrota del levantamiento. Era como el fénix entre las cenizas, la ciudad estaba arrasada. Durante más de 40 años, el régimen comunista se negó a dar el permiso para erigir un monumento adecuado al levantamiento de Varsovia. Aunque la memoria del levantamiento persistía. La elección de Karol Wojtyła como papa desató la explosión del nacionalismo polaco. Durante su visita a Polonia en 1979, habló públicamente de los héroes del levantamiento. Al año siguiente, el sindicato Solidaridad había nacido. Y en 10 años, el comunismo en la Europa Oriental se había desintegrado. En 1990, Polonia era por fin libre. Yo creo que hay una conexión entre el levantamiento de Varsovia y la creación del movimiento Solidaridad en Polonia. Un sentimiento de que la independencia es algo que los polacos tienen derecho a tener. Y por eso, de todos los países comunistas controlados por Moscú, Polonia fue el más rebelde. Se aprendió algo. Y yo creo que Solidaridad fue el primer levantamiento polaco no violento, casi como el de Gandhi, que produjo resultados. Y quizás Solidaridad está en deuda con aquellos trágicos levantamientos porque pensaron, vamos a intentarlo por otro camino. Con la libertad, Polonia podía por fin erigir museos y monumentos a los héroes del levantamiento de Varsovia de 1944. Por fin, los escolares polacos podían aprender acerca del heroísmo de sus abuelos. Y de los últimos sacrificios que muchos hicieron por el bien de su país. Siento dolor. Siento un gran dolor por aquellos que no pudieron salvar sus vidas. Los admiro y los honro. Yo creo que todo aquel que cayó debería ser condecorado con una medalla. Ellos hicieron incluso más que aquellos que hicieron actos de gran valentía. Ellos
dieron sus vidas.